Capítulo 55. Ensanchaste mis pasos delante de mí y no se debilitaron mis pisadas. Hacia el Sararé. Salimos de Bogotá en una mañana lluviosa que nos hizo parecer valerosas a los que nos vieron partir, pero que para mí era cosa muy aparente para una partida misionera, ya que el apóstol o la apóstol, si se me permite la expresión, supone siempre al partir que la naturaleza le ha de hacer violencia y que los elementos le serán adversos, así como los hombres y cuanto a su paso encuentra. Por eso, salir en una mañana lluviosa y de aquella tierra frigidísima era un buen salir para una misión apostólica. Mi alma iba tan en su elemento que, aunque la alegría ya me es difícil, creo que iba alegre. Y digo que la alegría me es difícil porque es necesario distinguirla del gozo. La alegría, si se quiere, es una virtud, pero dista mucho, a mi modo de ver, del gozo. Aquella es como más de las capas exteriores del alma. Este es íntimo, es decir, de su parte superior, de la médula del alma, por decirlo así, de aquella parte en donde Dios se une al alma elegida y fiel. Creo, Padre, que no me falta la alegría como virtud, porque la he procurado siempre, pero aquella mañana era como brote de gozo interior muy delicado. Y cuente, Padre, con que eso es raro en mí, porque las jornadas misioneras, las obras que podían dejarme alguna satisfacción de hacer algo por mi Dios, suelen producirme mucho dolor íntimo, porque en ellas se me revela más la impotencia propia para el servicio de Dios y me parece hasta ridículo que se llame grande lo que tan pequeño es en comparación de lo que habíamos de hacer por Señor tan grande, poderoso y bueno. Las obras colosales de los santos son solo colosales a nuestros ojos tan pequeños, pero qué mezquinas se ven cuando pensamos en la grandeza del Señor a quien deben honrar. Por eso siempre que he emprendido algo de lo que los demás hablan como de meritorio, grande y bueno, tengo cierta amargura por ver lo poco, lo mezquino, lo frío del servicio que a Dios hago. Me parece, me he hecho entender, Padre, y que aunque las personas que ven las cosas por el solo lado natural puede parecerles contradictorio esto, creo que para vuestra reverencia no. Ay, cuántas contradicciones aparentes vemos en las sagradas personas de Jesús y María. Parece que las profundidades de la encarnación son todas para nosotros contradicciones, prueba de nuestra débil comprensión y nada más. Aquel mismo día llegamos a Belén del departamento de Boyacá, después de caminar 50 leguas en auto, según nos dijo el conductor. Por primera vez supe lo que era cansancio del auto, y quizás más fuerte que el de la bestia. Llegué a la cama. Las hermanas, sin duda más guapas y además más delgadas, se cansaron poco. Allí descansamos un día esperando las bestias que debían llegar de Pamplona. Pero digo descansar. Tuvimos fiesta, pues el reverendo padre Ramírez, de acuerdo con el señor cura, arreglaron de modo que nos hicieron una fiesta religiosa en la cual el señor cura, anciano muy respetable, reunió los feligreses que pudo, incluyendo las comunidades de la población. Hizo un sermoncito hermoso en el cual nos felicitaba y elogiaba el celo de la congregación. Pero no pasó aquello sin que yo tuviera la primera contrariedad o pena, porque en pleno sermón el señor cura me ordenó hablarles allí mismo a los concurrentes.
Me acordé al momento de aquello de San Pablo. En los templos callen las mujeres, y quise hacerme remisa. Sin embargo, el señor cura continuó ordenándome y manifestó que no terminaría aquello sin que dijera algo a los concurrentes, por lo cual me dije, pues si San Pablo lo prohíbe, yo no hago más que obedecer. Este padre sabrá cómo responde al respecto a la palabra de San Pablo. Entonces me resolví a decirles algo. No recuerdo qué les dije, pero sí me doy cuenta de que terminé pronto, diciéndoles que con el mayor gusto iríamos enseguida a la casa cural si el señor cura lo tenía bien, y que allí les diría algo de los infieles y de la congregación, porque tenía fuerte pena de hablar en la iglesia. Con esto, una vez terminada la función, todos se dirigieron a la casa cural, y allí en una gran sala animé a los jóvenes un poco a penetrarse de la necesidad de trabajar algo por las almas, y les referí algunas historias de las misiones, indicándoles las diversas maneras de ayudar a las misiones que allí podían tener. Muy bondadoso el señor cura y los concurrentes se mostraron agradecidos, pero esta pobre servidora quedó como con la soga al cuello, pensando en lo maluco que había sido hablar en la iglesia. Ay, padre, si hubiera sido hombre y sacerdote, lo confieso, habría predicado demasiado quizás. Pero mujer, Dios mío, qué intrusa me siento. Por educación o por no sé qué, me ha fastidiado siempre la mujer salida de su puesto, y además no he reconocido que Dios haya hecho ninguna excepción en mí para esas cosas. Sin embargo, ya ve, padre, cómo he tenido que abrir la boca muchas veces en público. Cuando estudiaba en la escuela normal, varias veces me escogieron para declamar en los actos solemnes, y luego que estudiaba un poco la composición en el primer ensayo, procuraba hacerlo mal, mostrar dificultad para las inflexiones de la voz, con el fin de que me eximieran de la declamación. Y cuente, padre, que no me sentía mal dotada, ni tenía excesiva vergüenza, no. Era puramente por el deseo de pasar desapercibida y la mucha repugnancia que sentía por la mujer que deseaba parecer. Pero, como es de Dios que me ha dirigido, no ha hecho caso de mis repulsiones. Bendito sea. A orillas del Chicamocha. De allí nuestra jornada alcanzó hasta un punto llamado Tipacoque, algo como una hacienda en donde nos hospedamos de un modo que llamamos muy misionero, esto es, muy incómodamente. Allí llegué tan cansada que le supliqué al Pedro Ramírez que sabíamos de cumplir la promesa que él había hecho de llegar en determinado día a Pamplona, se adelantara con las hermanas y me dejara con una o uno de los peones para que así yo resistiera al viaje, no perdiera ni en Pamplona los preparativos de recepción que tenían para el día indicado. El padre no consintió en ello, sino que me ofreció muy generosamente hacer el viaje como yo pudiera, aunque tuvieran que perjudicarse algo en Pamplona. Tuve pena naturalmente, pero como no era solo cansancio, sino verdadera impotencia lo que tenía para jornadas largas, acepté muy agradecida. Al día siguiente salimos un poco tarde, precisamente por mi cansancio. Fuimos a almorzar al puente del Chicamocha, cerca de Capitanejo. Mientras estábamos allí, el señor cura de Capitanejo nos visitó muy atento. Un rato nos dejó el reverendo padre allí descansando, y durante ese tiempo recorrimos el puente y pudimos admirar el río. Sentadas en unas piedras, les hice a las hermanas una instruccióncita referente a la necesidad de valor para estas cosas de misiones, y cómo solo el sentimiento de la mayor gloria de Dios podía infundirlo de un modo seguro, porque los móviles humanos como la vanidad, el entusiasmo o el deseo de ganancias materiales solo lo infundían hasta cierto punto, pero que solo el amor de Dios y de su gloria lo daban hasta la muerte. Bendito sea mi Dios que me ha inspirado
siempre el sostener con tesón raro la rectitud de intención de mis hijas. Es que es tan duro sacrificarse tanto por otra cosa que no sea Dios. Pues allí, a orillas del Chicamocha, en los momentos en que íbamos a entrar en lo espiritualmente peligroso para las misioneras, las previne especialmente contra la vanidad, aún sin saber que en Santander habían de tener algunas oportunidades de practicar lo enseñado, porque de allí en adelante todo fue ovaciones a las pobres misioneras. Pero lo que hay de especial en esta asistencia de Dios es que Él inspire con esa providencia tan precisa lo que en cada caso se necesita. No sospechábamos que en Pamplona ni en ninguna población se nos fuera a recibir con entusiasmo. Antes, al contrario, el padre Rochereau había escrito que como Santander era un pueblo frío, poco entusiasta, aunque muy sincero, no esperáramos encuentros ni ovaciones. Y porque en las puertas mismas de Santander se me ocurre darles a las hermanas enseñanzas de esas cosas y de la manera de conservarse en humildad a pesar de los elogios. Es que Dios no se hace esperar con lo que necesitan aquellos que le sirven. Eso es un hecho. Paso por inciso. Aquel mismo día fuimos a Miranda, no precisamente porque hubiera que pasar por aquel sitio, sino porque el señor cura parece que se lo exigió así al reverendo padre, nuestro conductor. A poco de pasar a Capitanejo, encontramos un puente sobre el río Servitá, muy peligroso, en el cual hubimos de echar pie a tierra para pasarlo con alguna seguridad. Al frente de Miranda divisamos el campo de población de Enciso, célebres en la historia de la última guerra en Colombia. Pero lo muy curioso, y que entonces no supimos nosotras, fue que en el instante en que pasábamos frente a aquella población, se hundió sin estruendo de ninguna clase un campo como de unas 3 cuadras de extensión. En aquel sitio no son frecuentes los hundimientos, y quizás sea el único que ha habido. ¿A qué puede atribuirse? El sacerdote que me refirió la cosa dice que a la furia del diablo por la entrada de las misioneras que arrebatarían las almas de los túnebos. Esto puede ser suposición del buen padre, pero solo Dios sabe. Sin embargo, después de tener mucha experiencia de las cosas del diablo en las obras de Dios, de su rabia y de las veces que le hemos visto meter la uña para quedar burlado por la acción amorosa de Dios, no le queda difícil a uno darle la razón al Padre. Aquella misma tarde tuvimos discursos a la entrada y una velada muy propia para las misioneras. A la mañana siguiente, una misa solemne con sermón. El padre Quirós, cura de Molagavita, desempeñó el púlpito con lujo de unción y de dicción. Todo esto era de animarnos mucho, porque esa fe de los pueblos es un lenitivo para los dolores tan intensos que se sienten por la pérdida de tantas almas en el mundo. Al menos en estas poblaciones sencillas se conserva la fe y queda la esperanza de la salvación de sus habitantes. Pero en las ciudades, de allí nuestra jornada fue muy corta, pues por contentar al señor cura de Málaga, resolvió nuestro conductor que saliendo tarde de Miranda pernoctáramos en Málaga. También salieron allí a nuestro encuentro los colegios y comunidades de la ciudad. El tope de Cerrito. Tampoco en Cerrito habíamos de esperar mucha hospitalidad, nos decían, porque es población un poco indiferente y además, como queda al pie del almorzadero, teatro de tantos crímenes, los habitantes del Cerrito cargan la fama de favorecedores de los salteadores de este páramo. Nos previnieron pues de que era mejor que pasáramos de largo a buscar posada en una casita que queda al principiar la cuesta que conduce al páramo. Sin embargo, a la entrada al Cerrito encontramos algunas gentecitas que desbandadas salían a nuestro encuentro.
pero como eran del pueblo y no llevaban directores, no se atrevieron a hablarnos, sino que se contentaban con seguirnos a alguna distancia. Nosotras no nos resolvimos a no hablarles más que el saludo que se le da a los desconocidos que uno encuentra en la vía, porque tampoco nos resolvíamos a pensar que fueran gentes adictas que salían a hacernos atención. Mucho me dio que pensar este incidente. Estas pobres gentes fueron sensibles a la llegada del bien a su tierra, como por instinto, como dijéramos, si no conociéramos que hay gracias especiales de Dios que Dios reserva para los pequeños y los humildes. Ellos, con su natural timidez, no nos hablaron ni hicieron notar su presencia, ni exigieron de nosotras ni una mirada de reconocimiento, ni creyeron que su acto de encuentro tuviera algún valor, pero Dios que los dirigía sí se daría mucha cuenta de la docilidad con que atendieron la inspiración que los obligó a salir a recibir lo que iba en nombre de Dios, a darle la fe a la pobre raza tuneva de su vecindad, y quién sabe cuántas gracias les concedería después para su eterna salvación. Así son los actos del justo humilde, son brotes de la inspiración de Dios, seguida con docilidad, sin darse importancia y aun con deseo de quedarse desconocidos. ¿A cuántos de estos pobres les habrá dado Dios la vocación de ejercer algún apostolado a su alrededor? Guiados por el ejemplo de esas misioneras que iban a exponer su vida y su salud por las almas de los tunevos. No conocemos los tesoros que Dios da y muchas veces las mismas almas que los reciben los ignoran y los usan sin ver el brazo que los empuja. Bendito sea tu providencia, Dios mío. En medio de estas gentes que no supimos reconocer como amigos, entramos a Cerrito y llegamos a casa de una amiga del padre que nos conducía, y cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que en aquella casa, pobre sin duda, no solo nos ponían buena comida, sino que habían arreglado piezas con muy buenas camas para las 8 hermanas y pieza para el padre. Allí no había cura, si mal no recuerdo. Aquello era administrado por el señor cura de la Concepción. Sin embargo, fuimos atendidas tan bien que el reverendo padre tuvo pena de hacerles perder todos sus preparativos y determinó que no pasáramos de ahí aquel día. Muy agradecidas salimos de aquel pueblo, después de oír la Santa Misa que celebró nuestro conductor y tomar la Sagrada Comunión a las 4 de la mañana. A poco de salir de Cerrito, empezamos la pendiente que nos subiría al célebre páramo del Almorzadero. Paso por el páramo del Almorzadero. Allí supimos que para nuestro paso por aquel páramo habían mandado de Bucaramanga una guardia de 300 hombres y de Cúcuta otra del mismo número, de modo que 600 hombres harían respetable nuestra presencia en el páramo, como quien dice, un ejército guardando el paso de unas hormigas. Esto produce cierta hilaridad a quienes no saben lo que es el páramo y lo que sería la misión del Sararé en Santander, como nos la produjo a nosotras al principio. Pero es necesario saber y conocer que el páramo ha estado invadido por salteadores criminales y forajidos desde hace muchos años, y que en él se han visto escenas de sangre terribles, y que la vigilancia de los 2 departamentos entre los cuales se encuentra no ha sido bastante para acabar con aquel inconveniente. Ha habido veces que hayan cogido 70, 60 criminales allí y no se ha notado la disminución de ellos. A tal punto han llegado las cosas del páramo que el gobierno general, si no se me ha informado mal, ha ordenado que no los cojan, sino que quien los vea les dispare sin misericordia.
Ahora bien, que se tenga tanta vigilancia cuando pasa un correo rico, familias y personas que lleven muchos intereses, se concibe, pero que para la pasada de 8 inofensivas en defensas mujeres tengan que poner una guardia de esa calidad, no se ve la razón. Esto lo decía yo al reverendo padre que nos acompañaba. Él me explicó cómo sus bandidos eran procedentes de Venezuela y cómo la misión del Sararé perjudicaría a Venezuela, puesto que abriría un camino para los ganados de los llanos, con lo cual se acababa al gobierno venezolano la renta del peaje de los ganados que pasaban por el interior de Colombia. Era de suponer que los bandidos querían prestarle a su patria el buen servicio de impedir la misión del Sarare, asaltando y quizás matando a las pobres mujeres que iban a empujarla. Así, sí pude explicarme el porqué de aquella medida de seguridad tomada por dos capitales importantes. Por otra parte, solo viviendo en Santander se sabe lo que es el almorzadero y sus bandidos. Muy larga se nos hizo aquel día la jornada, sin duda por el intenso frío del páramo, pues atravesándolo se gasta casi el día. Conocimos el sitio de la cruel carnicería que hicieron los bandidos en unos hombres y un sacerdote a quienes despedazaron. Se ven grietas enormes por donde dicen que entran los bandidos a sus madrigueras. Mi alma un poco entristecida con tales noticias no me permitió gozar de lo hermoso y raro de aquel panorama. Para Anacoreta serían aquellas cuevas una maravilla, pensaba yo, pero en lugar de aislarse en ellas, adoradores del Dios que las hizo tan bellas, son madrigueras de ladrones y servidores del diablo. Homenajes. Aquel día, desde que salimos del páramo, comenzamos a ver cabañitas de campesinos con salida al camino. Y en cada una de ellas una banderita y algunas flores regadas en el camino, como si por ahí hubiera transitado el Santísimo Sacramento aquel día. En las primeras no extrañamos mucho, sino que creímos que no distante, en parte no visible, habría alguna poblacioncita en donde saldría aquella mañana el santo viático. Pero como aquello continuaba igual y aumentaba a medida que avanzaba nuestro camino, preguntamos y nos contestaron que era el homenaje que esas gentecitas vecinas a Chitagá tributaban a las misioneras al pasar. Dios mío, qué sorpresa tan agradable tuve con esto y cuánto me animó la fe de aquellas gentes. Todo esto lo agradecí como hecho en honor de Jesucristo, el gran sembrador de la divina semilla, pues en el fondo a él representamos en nuestro apostolado. Id en mi nombre, ha dicho Jesús a los sacerdotes en la iglesia, y la iglesia nos llevaba también en nombre de Jesucristo a regar la semilla de la verdad entre los tunevos y abrirles el paso a esas almas, a los sacerdotes verdaderos derramadores de la semilla divina en la administración de los santos sacramentos y en la predicación de la verdad. Qué misericordia la de Dios al llamar a pobrecitas y ruines pecadoras a ayudar al apostolado del sacerdote. Dios mío, cómo me dio deseo de hundirme de humillación ante la grandeza de tu misericordia, que, como dice un salmo, se extiende eternamente y abarca a cuanto Dios ha creado. A la entrada de Chitagá, encontramos el pueblo casi entero reunido para presenciar nuestra entrada y a poco la banda de música que tocaba alegremente celebrando nuestra llegada. Ya puede suponerse, Padre, que no fue para nosotras nada agradable aquello que nos sacaba por un momento de la vida oscura a que aspirábamos y hemos prometido a Dios. Sin embargo, con el sentimiento de que aquellas ovaciones serían las que a Cristo no hicieron al entrar a tantos pueblos que recorrió en su vida mortal y que ahora se les hacían a las que iban en su nombre, nos consolábamos y en mi interior se las ofrecía con todo el alma.
Un señor comisionado al efecto por la municipalidad de Chitagá nos dirigió la palabra antes de entrar a la plaza. Apenas él terminó, nos quedamos esperando que el padre que nos acompañaba respondiera siquiera para darle las gracias a aquel pueblo que apiñado esperaba, pero él, en lugar de hablar, me ordenaba a mí que lo hiciera. Aturdida, por decirlo así, rehusé hacerlo al principio, pero ante la voz y voluntad de un sacerdote no tengo fuerza de resistir y me resolví a hablarles, lo que no sabía ni sé. Con mucho gusto estampar aquí lo que dije, pero no lo recuerdo. Les diría algo de lo mucho que estaba sintiendo al ver la fe de este pueblo. Seguramente. Lo único que sé es que se mostraron agradecidos y hasta fervorosos. Dios mío, en esta vez no tuve mucha pena de hablar en público, como era de esperar, porque el sentimiento de que aquel pueblo ovacionara a Cristo en nosotras me tenía tan llena de amor y agradecimiento que casi hubiera hablado sin notarlo. Me salía como del fondo del alma. Encuentro con los padres eudistas. Pero algo muy desagradable me esperaba en la casa del señor cura, en donde nos tenían preparada la comida y la dormida. Con las señoras de la casa nos condujeron al dormitorio, me señalaron una cama muy lujosa, arreglada especialmente para mí. Qué impresión tan desagradable sentí al reconocer que toda estaba perfumadísima y llena de cosas lujosas. El porqué de mi alma, de mi mala impresión, ya puedo adivinarlo, padre, pero lo que no acierto a entender es por qué las demás atenciones me causaron una impresión tan agradable y mística y esta, porque me afligió y me fastidió hasta lo sumo. Era ya tan personal la estimación que esto denunciaba, pero también pude hacerme alguna reflexión que mitigara mi fastidio. Sin embargo, nada me valió y quedé bajo esta impresión desagradable mucho tiempo. Tanto era esto que si hubiera vuelto a pasar una noche en Chitagá, no lo hubiera pasado en esta casa en donde tanto se esmeraron en atendernos bien. Al día siguiente, todavía entre fiestas y discursos, nos sacaron un pedazo de camino los buenos habitantes de Chitagá. Este día llegamos ya acompañadas por sacerdotes de Pamplona y el reverendo padre Acosta, a Cácota, en donde debíamos pasar la última noche de viaje antes de llegar a Pamplona. Llegamos a la casa cural muy mojadas por un chubasco terrible que nos cayó ya para llegar. Fuimos recibidas con mucha atención por el reverendo padre Valderrama, cura de la población. Allí debíamos almorzar, según determinación de Pamplona, al día siguiente, para hacer la entrada a esa ciudad a hora determinada. Cuando estábamos almorzando, llegaron de Pamplona algunas personas, entre ellas el reverendo padre Enrique Rochereau, nuestro compañero de misión, y a quien se le debía todo lo que se refiere al establecimiento de la misión en Sarare. Naturalmente fue aquello un verdadero gusto conocer al benefactor con quien había arreglado todo el viaje y de quien esperábamos tanto. Venía en compañía del padre rector. Solo Dios puede decirlo y lo sabremos el día del juicio. Todo el bien que hizo en nuestras almas y todo lo que favoreció nuestra misioncita del Sararé y aún nuestra amada congregación, este reverendo padre Esteban Leduzal, que nosotros que aquel a quien van dirigidos estos disparates que escribo por obediencia a él, primero y después a los demás superiores. Entrada a Pamplona. Nuestro viaje hasta Pamplona fue ya en triunfo, una ovación, un estallido de entusiasmo y de la fe de Santander. El seminario menor a pie vino a nuestro encuentro hasta no lejos de Cácota, y el mayor lo encontramos más adelante. En fin, es cosa larga describir lo magnífico de aquel encuentro. Fue verdadera exposición de fe.
Cuando llegamos al alto de donde se destaca Pamplona, hermosa y simpática, el seminario cantó el Magnificat, que conmovió todas las fibras del alma. Entonces se me puse por encima de todas esas cosas al ver el triunfo de la Santísima Virgen que entraba a sus hijas tan perseguidas en Antioquia y tan oprimidas, precisamente por causa de su hermosa misión, a una tierra de fe profunda, como para restañarle las heridas que hacían sus enemigos en Antioquia. Bendita la caridad, bendita la misericordia de tan dulce Señora de nuestras almas. Cabe aquí una explicación, Padre de mi alma. Por mucho tiempo viví convencida de que era gracia de Dios el poder odiar las alabanzas, los elogios y los laureles de la vida, y creí más que era indispensable rehuir estas cosas, tanto como amar las humillaciones y vituperios. Pero al entrar a Pamplona tuve una luz clarísima de algo que parece contrario. De modo muy suave sentí en el alma una alegría muy grande y mística que a la vez era luz, con la cual me torné, de manera que todos aquellos elogios, todas aquellas alabanzas y vivas que mi pobre persona dirigían no me herían en lo mínimo, ni me eran odiosas como antes. Hasta de suponerlas me sentía casi indignada. El entendimiento era iluminado por esta luz y veía muy claro que aquello era pura gloria de Dios, de quien soy hechura, y que tanto podían alabarlo en mí como en un turpial, en la extensión de los mares, en el estruendo de las cascadas, en cuanto Él ha creado. Sentía a la vez profunda adhesión a los desprecios y humillaciones, como cosa tan mía, tan propia de mi corazón, tan de cariño, que casi me consolaba de solo recordarlas. Parecía que mi alma, envuelta en este cariño delicado por las humillaciones, sentiría un estallido de gloria de Dios, un feliz momento de reconocimiento de la bondad de Dios. Desde entonces quedé completamente indiferente a las alabanzas y no echo de menos el fastidio por ellas, ni me da miedo de tenerlas, aunque en el fondo de mi alma la humillación sí conserva el primer lugar y es como una propiedad, mientras que las alabanzas son como algo que pasa fuera de mí sin fastidiarme, como pasa la plumita de un colibrí que llevara el viento. No me pesan ni me halagan. Dios se sirve de ellas para sacar su gloria, y no podría odiarlas como lo hacía antes cuando las consideraba mis enemigas. ¿Cómo podrá clasificarse esto? No lo sé. Sencillamente lo expongo como lo siento, y advierto que no ha sido pasajero este sentimiento. Él persiste en mi alma como el primer día después de casi 5 años. Y llegamos a Pamplona en medio de la multitud de gentes entusiasmadas. Nos llevaron a la casita que con esmero y delicadeza sin igual nos habían preparado y dispuesto unas señoras comisionadas al efecto por el padre Enrique. Al día siguiente, día de Nuestra Señora de las Mercedes, el señor vicario, el señor obispo se había quedado en Bogotá. Fue a colocar el Santísimo Sacramento en nuestra hermosa capillita y a bendecir la casa. Hubo mucha concurrencia y una plática muy sentida y entusiasta. Quedamos después recibiendo atenciones de toda clase, tan delicadas y sinceras como no habíamos podido imaginarlo. En resumen, padre, fueron rápidos y pocos los días de calma en Pamplona, en donde se prometían tan serenos. Así es la vida, no me quejo. Sin embargo, porque según es la voluntad de Dios es la mía, y días serenos, cuando el Señor le place enviármelos tempestuosos, fueran para mi corazón la muerte anticipada. El padre Ledusal, beneficio singular.
Mientras se comenzaban a ver las dificultades que la misión tendría por los mismos que la promovían, nos dio el Señor, entre otros beneficios muy singulares, el de que vuestra reverencia, Padre Ledusal, entendiera muy bien el espíritu de nuestra congregación y que en alguna manera como que se ligara cordialmente a ella. Como aún las dificultades estaban en perspectiva y no acostumbro anticiparme dificultades, jamás pude hablarle de ellas. Pero sí, Dios quiso que desde el momento en que me confesé con vuestra reverencia la primera vez, sintiera tal confianza que comenzara a vaciarle mi alma. Recuerde con qué facilidad le hablaba de cuántas cosas pasaban por mi espíritu. Además, muy pronto comprendí que solo vuestra reverencia podía definir ciertas gracias que Dios me hacía y que no habían recibido esa palabra del sacerdote tan precisa para tranquilizar el alma. Entonces, sí que vi la diferencia entre el reverendo padre Enrique, en quien había pensado que hallaría cuanto necesitaba, y vuestra reverencia, porque al principio los santos ejercicios de aquel año que hicimos antes de partir para el Sararé, estuve un poco turbada porque el padre Enrique en su primera o segunda plática dijo que todo el fin de la vida era el hacernos santos, y sobre esta verdad recalcó tanto que me dio cuidado de estar en un error, y quise exponerle a vuestra reverencia mi perplejidad. Había olvidado hacerme santa. Consistía en que ya hacía muchos años que mi alma había olvidado el hacerse santa. Esto es, aunque comprendía que la mayor gloria que yo estaba obligada a darle a Dios antes que ninguna otra era la propia santificación, había trabajado tanto desde los primeros años en acumular virtudes y obras meritorias para llegar a ser santa, pero después de muchos trabajos me encontraba sin ninguna virtud y sin mérito de ninguna clase. Cansada de esto, me figuraba que yo era una persona encargada de hacer bello lo que de suyo es feo, o una pobre modista empleada en vestir un maniquí torcido y mal hecho, sin conseguir jamás, mientras más aderezos le ponía, sino ver un esqueleto contrahecho, lleno de cosas como colgadas en una percha. Pensé entonces esto: si después de mucho tiempo de trabajo llego a encontrarme virtuosa, me llenaré de vanidad, y si jamás las consigo, acabaré por desalentarme. En consecuencia, me pareció ridículo eso de trabajar con perspectivas tan desconsoladoras, eso de procurar hacer puro lo que en impura fuente fue concebido, como lo dice el salmista. Me figuraba que estaba barriendo un suelo de pura tierra, al cual mientras más polvo se le quita, más da. Y me avergoncé de mí misma. Sentía el odio a mi personilla, que no quería ya para nada tenerla en la cuenta. En tan angustiosa situación miraba a Dios tan bello, tan santo, tan perfecto, y ese era mi consuelo. Por ese camino llegué al pensamiento salvador de mi situación. Me dije: ay, trabajar solo por la gloria de Dios, buscarle a Él tan amable, amadores, darle a Él tan digno de todo lo que es de mi cuidado, ver por sus intereses en mí y en todo lo que me rodea o en todo lo que existe, pasarme al otro lado, es decir, no cuidar de mí, no cuidar de si mi bulto se vuelve o no bello, si da o no punto, si tiene virtudes o no las tiene, si resulta o no resulta, la santa en bulto tan odioso. Luego me dirigí a mi Dios, embelesada en su belleza, en su infinidad, le dije: voto a Laura, Señor, la tiro. Si tú topas con ella y la haces santa, bueno está, pero yo no soy capaz de seguir manejando bicho tan sucio, adornando maniquí tan ingrato, barriendo tierra tan terrosa. Desde ahora y para siempre me pongo a trabajar por tu gloria, por tus intereses, por tus almas, tan bellas y tan maltratadas por el diablo, que las ha hecho inconocibles,
casi ni parecen ya obra de tus manos santísimas. En fin, no me sentí ya capaz de trabajar por hacer la santa, porque creo que Dios hace los santos en aquellos que le glorifican y se olvidan de sí mismos por amor a Él. Desde entonces sentí mayor paz y júbilo interno de mi alma. Se hizo constante, aunque en medio de los dolores más intensos causados por la misma gloria de Dios menoscabada y sobre todo de ver al Dios de mi alma tan desconocido de los hombres. Un tiempo después de esto, exponiéndole esta clase de penas al padre Elías, tan contradictorias al júbilo de tenerlas, me refirió cómo Santa Teresa sufría enormemente estas penas, pero aseguraba que no las daba por ningún tesoro y que daría cualquier cosa por no verse libre de ellas, aunque fuera por cortísimo tiempo. Y es verdad, Padre mío, es imposible pensar en que esas interiores agonías desaparezcan del alma sin sentir terrible desolación. Pues esto, que ya era mi modo de ser, se encontró muy mal con la enseñanza del Padre Enrique, quien decía que el objeto de nuestra vida era trabajar por nuestra propia santificación. Sentí pues alguna turbación al ver que a mí me era imposible tener como mira en mis acciones eso, y quise consultar en el confesionario, como ya he dicho, para, si mi camino era un error, ver de enderezarlo. Alguien padre al oírme se alarmó y sin examinar me dijo: no, yo no estoy predicando para usted, sino para las hermanas. Usted es un alma muy elevada y no sería yo capaz de entenderla ni dirigirla. Por eso le he dicho al señor obispo que no seré confesor ordinario aquí y que lo sea el padre Ledosal. Me levanté turbada, aunque resuelta a volver a pensar y a orar por el móvil de mi propia santificación. Un poco fastidiada con el padre, lo confieso, por lo del alma elevada, pues también podía ser mi idea, algún desatino o ilusión de la mente. Guardé la consulta para cuando llegara la confesión de los ejercicios. Y fue providencial este incidente del padre Enrique, porque jamás se me había ocurrido consultar acerca de la luz que recibí en la época a que me refiero, ni sobre el camino que había seguido, y gracias a esto lo consulté, pues de lo contrario no lo hubiera advertido. Ya recordará, Padre mío, que en aquella confesión fue lo primero que le consulté. Vuestra reverencia examinó bien mi sentimiento y me lo aprobó. Ya no tuve más inquietud, y es necesario advertir que cuando esa luz, lo mismo pasa en todas las que son de Dios. Plática del Padre Uribe. Terminamos los santos ejercicios y comenzamos ya más de lleno a prepararnos para nuestro viaje al Sararé. Cuando con mayor entusiasmo trabajábamos para emprender la conquista de los amados tunebos, se presentó el padre Uribe, anciano canónigo de muchos méritos, que ya se tenía difícilmente en pie por los muchos años, y pidió licencia para hacernos una plática y decir la misa en nuestra capillita. Con el mayor gusto se le concedió. El viejecito, lleno de entusiasmo, comenzó su plática por aquello del viejo Simeón. Ahora, Señor, sacas en paz de este mundo a tu siervo, porque ya mis ojos han visto al Salvador. Explicó cómo él desde niño conocía a los pobres tunebos y había suspirado por verlos convertidos a la fe de Jesucristo, que sus oraciones desde joven habían sido por eso, y que de tiempo en tiempo se había intentado hacer algo por esos infelices, que todo proyecto había fracasado, y decía, llorando el viejecito, era que aún en los decretos eternos no había sonado la hora de la gracia. Ya sonó, dijo suspirando.
Ya yo, como Simeón, puedo bajar a la tumba porque ya mis ojos ven de presente las salvadoras de los toneos y han quedado satisfechas mis ansias de tantos años. Ahora sí, Dios mío, dijo mirando al sagrario, saca en paz de este mundo a tu siervo y bendice a estas que partirán a ser las salvadoras de esas almas que han formado mis más amadas ambiciones desde mi infancia. Más o menos así, dijo el anciano y terminó llorando. Por supuesto que nosotras también mostrábamos diamantes en los ojos. Pensé entonces cuál era nuestra feliz suerte, nuestra dicha de poder ir a poner nuestra vida por las almas tan amadas y como Dios, cuando quiere ejecutar las obras de su misericordia con el hombre, con mucha anticipación se busca almas buenas que se las preparen con la oración. Bendito sea en los caminos de tu providencia, Dios mío. No es este el único caso de ver Simeones que suspiraban por la salvación de los toneos y que nos bendijeran como a la realización de sus ensueños. Muchos sacerdotes nos refirieron como hacía 100 años más o menos que los obispos y sacerdotes y aún personas particulares de la diócesis de Nueva Pamplona suspiraban por ver a los toneos en vía de salvación eterna. Por supuesto que estas cosas aguzaban nuestro deseo y nos obligaban a mayor esfuerzo, a la vez que la gratitud más acendrada con Dios. Estas noticias hacían además que no nos fuera extraño el fervor de los pamploneses y santanderianos en general. Dirección espiritual. Por lo demás, mientras el general entusiasmo y los movimientos de preparación de viaje me esmeraban en enderezar a Dios solo la intención de las hermanas, pues no se me escapaba que ellas eran muy jóvenes y que el aplauso podía engreírlas y hacerlas perder mucho del mérito de la obra. También el aplauso, aunque como ya he dicho, no me fastidiaba ni me inquietaba, sí me hizo pensar de pronto si sería que Dios compensaba con el aplauso humano mis esfuerzos en pro de los pobres infieles y salvajes, y quise someter mi interior a la aprobación de vuestra reverencia para quedar más tranquila respecto a la lealtad de él, para lo cual antes consulté si aquello tendría razón de ser o sería mera aprensión mía. Vuestra reverencia muy maduramente me respondió, no sin pensarlo, que pues sentía esa necesidad, debía hacerlo. Entonces comencé a dar cuenta de mi interior a vuestra reverencia, pero noté algo que me parecía la expresión de la aprobación que Dios daba a mi intento. Tan luego como comencé a confiar algunas cosas de las que he apuntado en estos legajos y que la mayor parte quizás había recibido la aprobación de otros confesores, iba como descorriéndoseme un velo que me dejaba ver muchas cosas que jamás había advertido pasaran por mi alma, además de otras que sí advertía, pero que no había creído necesario consultar. No obstante, mi escrúpulo de no hacerlo. Total, que en poco tiempo vuestra reverencia comprendió que mi alma era como una inundación de gracias de Dios, advertidas unas y consultadas, inadvertidas e inconsultadas otras, pero todas con las notas o caracteres de la mano de Dios. Así me lo dijo vuestra reverencia a mí, que estaba asustada de la claridad y facilidad que veía en mi alma para decirle y descubrirle hasta lo más recóndito de ella. Salía del confesionario confusa y como anonadada de tanta luz, y sin conocer el por qué Dios me ponía delante de vuestra reverencia todo lo de mi interior, tan patente que parecía como si actualmente estuviera recibiendo la gracia a que me refería. Aunque hiciera 20 o más años que la gracia hubiera pasado por mi alma,
Me asustaba de esto porque verdaderamente, para tranquilizarme de la duda acerca de los aplausos, no hubiera sido necesario tanto, ni mucho menos que Dios hiciera luz en mi alma para que entonces advirtiera, por ejemplo, lo que he dado en llamar el golpe del hormiguero, que pasó cuando tenía más o menos 6 años y que jamás había expuesto a ningún confesor porque me había pasado desapercibido. Al decirlo a vuestra reverencia, me parecía que aquella comunicación de Dios se estuviera realizando en mi alma. Otro tanto me pasó con otras cosas, de tal modo que al decirlas muchas veces suspendía de hablar, para interrogarme bien si aquello era una realidad o un fantasma de sueño que allí mismo hubiera inventado mi fantasía. Recuerdo, Padre mío, cuántas veces le dije, esto lo advierto ahora en el momento de hablarle, y jamás lo había advertido. No obstante sé que pasó o que lo siento hace más de 20 o 25 años. De tal modo era esto que el tiempo de su dirección, si es que la hubo, o al menos el tiempo en que estuve dándole cuenta de mi alma, lo llamo tiempo de revelación de mi interior. Y era revelación primera, porque siempre ignoré las gracias de Dios en mí. Solo cuando el reverendo Padre Elías, según he referido, me avisó de muchas, vine a conocer algo de mí, pero solo lo que él me dijo. En el tiempo a que me refiero de tratar con vuestra reverencia, mi interior quedó patente delante de mí. Yo me asustaba de ello y aún recuerdo que a vuestra reverencia le pasaba lo mismo. Ninguno de los dos acertábamos a entender el por qué Dios permitía esto, pues no parece hubiera habido necesidad en mi alma, al menos de carácter serio. Muchas veces me resolví a creer que Dios lo permitía para algo que se propusiera con vuestra reverencia referente a la congregación. Aún esto está oculto, a mi parecer. Ya sabrá para qué permitió la tal cosa. El arreglito con Dios. Por estos mismos tiempos se dignó Dios darme lo que nunca había ni sospechado. No sé cómo se llamará, pero en cumplimiento de una obediencia dura, sin duda, pero que debe ser. Tan luego como me acostaba con la resolución de dormirme, tenía un conocimiento de las tres divinas personas de un modo muy íntimo, distinguiéndolas con suma distinción, por decirlo así, de modo que el concepto de sus propiedades y manera de cómo formarse eternamente me era claro y muy amoroso. Esas estaban tan íntimamente unidas a mi alma que como que se perdían en ellas. Como esto era muy íntimo, la parte menos íntima de mí se quedaba libre, de modo que yo sabía que mi cuerpo dormía y distinguía perfectamente lo uno de lo otro. Una de las veces comprendí que desperté y que la unión de las tres divinas personas continuó por algún rato después de despierta. Las otras veces se acabó la unión antes que el sueño, pero este era delicioso y como lleno de amor, pero sueño real. Claro que, aunque dormía, no soñaba, como suele suceder ordinariamente. Cada una de las personas se unía a mi alma haciéndola sentir un ser distinto. Por ejemplo, el Hijo o Verbo de Dios que se unía a mi alma como palabra, como voz, como conocimiento del Padre, y así las otras dos personas, pero esto era simultáneo. Mi alma quedaba como perdida en aquella luz amorosa o amor luminoso. No lo entiendo bien. El concepto del Padre era como de una paternidad que lo comprendía todo, lo abarcaba como principio de las otras dos personas. En fin, era aquello incomprensible y por consiguiente indecible, imposible dar siquiera una idea.
Esto se repitió por varias noches y confusa al ver que coincidía con el dormir. En parte pensé que sería algún engaño del demonio, si bien en el fondo no podía resolverme a creerlo, porque había en mi alma profunda convicción de ser Dios que me invadía y me dejaba tan amor y dulzura tanta que no podía ser sino la huella de quien tan suave es, según el dicho del profeta: gustad y ved cuán suave es el Señor. Sí, Padre mío, es imposible que la impresión que deja Dios se confunda con nada de nosotros mismos ni el demonio. Es tan celestial, es tan huella suya, que solo el alma que lo siente sabe cómo es. Sin embargo, repito, el hecho de venir a la vez que el sueño o coincide en alguna parte de tiempo con él me hizo pensar en que sería cosa para estudiarse. Vuestra reverencia me tranquilizó al respecto, diciéndome que aún no lo había visto en ningún autor de teología mística. Era necesario tener en cuenta lo muy libre que es Dios para comunicarse a sus almas, por lo cual no hay que suponer que todo está en los libros, ni que Él se ciña a ellos. Magnífica razón que me dejó perfectamente convencida y segura de que el Señor, en su misericordia, se había dignado hacer eso a pesar de mis miserias y pecados. Algo parecido había experimentado antes sin que lo hubiera advertido, hacía unos 3 años más o menos. Por algo más de 3 meses me sucedió que tan pronto como ponía la cabeza en la almohada para dormirme, después de haber leído el punto de meditación, me perdía de mí misma. Bien comprendía que no me dormía, pero tampoco podía darme cuenta de lo que había en mi alma. Solo sé que estaba en Dios de un modo tan suave e imperceptible, en una pérdida tan delicada, con una quietud de pensamiento, imaginación y voluntad tan sutil que no acertaré a decir ni hallo a qué compararla. Jamás supe el tiempo que esto duraba, ni tenía luz ninguna. Era una oscuridad dulce, un saber a Dios como sin percepción definida por lo menos, un como acabarse por un tiempo la vida, sin darme cuenta de cuánto. De pronto, sin darme tampoco cuenta, volví a sentirme, volví a encontrarme y como a ser la que era, y la única idea o concepto que quedaba en mi alma era que eso era el arreglito con Dios. Antes de entregarme al sueño, muchas veces cuando volvía estaba repitiendo estas palabras: el arreglito con Dios, antes de separarme de Él por el sueño. Era algo, Padre, como que Él y yo nos liquidáramos un momento como convenido de antemano, de que así debía ser para después poder dormir. Como que el amor reclamaba esa como despedida en forma de fusión. Terminado esto, que como he dicho no supe nunca cuánto duraba, me sentaba, ponía un poco de cuidado a ver si todo en la casa estaba en silencio. Me volvía al otro lado y me dormía perfectamente. Ese momento que tardaba en dormirme estaba muy llena de dulzura espiritual, como puede suponerse que quedaría San Juan después de reposar en el seno de Jesús, pero con una sumisión delicada a la voluntad de Dios que no me dejaba ni dolor de salir de ese estado tan delicado. Cuando ya podía pensar, me asustaba de no tener pena de haber perdido eso. Tampoco me quedaba afán de volverlo a sentir. Supongo que por muy negada que estaba de mí misma por la amable voluntad de Dios, me sentía tan perdido todo lo que fuera deseo de bienestar, tanto espiritual como material, que eso no me era extraño, pero sí pensaba por qué sería que no lo sentía. En fin, Padre, estas cosas son tan sutiles, suaves y ligeras
que no hay palabras para decirlas. Esto, como he dicho, me duró por espacio de unos 3 meses, poco más o menos, y después no volvió. Tampoco tuve pena de que no volviera. Solo cuando en Pamplona tuve esa clase de unión durante el sueño, advertí que la había tenido y como no lo había sentido cuando se fue. ¿Cómo podrá explicarse esto, Padre, sino por la mucha muerte a mí misma que el Señor me había dado? Pues como digo, entonces advertí lo que hacía tanto tiempo que había pasado y los puse a vuestra reverencia, Padre mío, con la mayor claridad que pude.